La hidrodinámica, sabíamos que es la rama de la mecánica que se encarga del estudio y movimiento de los fluidos. Entonces, los métodos de análisis que utiliza la hidrodinámica consideran todos aquellos conceptos básicos que hemos visto atrás, en los que se incluye el transporte de la materia y el mecánico por el cual cambia de lugar. La hidrodinámica se basa en 4 axiomas principales, que son la conservación de la masa, el principio de conservación de la masa, la segunda ley de Newton, el principio de conservación de la energía y la segunda ley de la termodinámica. Entonces, el principio de conservación de la masa, ¿qué decía? ¿Alguien se acuerda? La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. La segunda ley de Newton, ¿qué decía? Así es, hace referencia a la aceleración de un objeto. La conservación de la energía, parecida a la de la masa, ¿no? La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y finalmente la segunda ley de la termodinámica, que la cito, dice: la energía no fluye espontáneamente desde un objeto de baja temperatura hacia otro objeto a más alta temperatura. Es decir, la energía no fluye desde los objetos de baja temperatura, sino desde los de mayor a los de menor. Bien, entonces, estos 4 axiomas básicos que están aquí son los principios que fundamentan a la hidrodinámica. Y vamos a estar mirando cada uno de ellos. De hecho, ahora mismo vamos a empezar con el principio de conservación de la masa. Luego vamos a ver el principio de conservación de la energía. Y la segunda ley de Newton y la segunda ley de la termodinámica vamos a estarla aplicando en hidráulica de conductos cerrados. El caudal volumétrico no solamente se lo considera como el volumen sobre unidad de tiempo. De hecho, si quisiéramos representar esa ecuación, sería caudal es igual a volumen sobre tiempo. También el caudal es igual a la velocidad por el área. Recuerden que la velocidad es igual al espacio sobre tiempo, ¿no? Y si multiplico el área por el espacio, pues eso es un volumen sobre tiempo. Entonces, tanto esta ecuación que está a la izquierda como la que está a la derecha, la última, hace relación a el caudal volumétrico. Entonces, entiéndanse, el caudal es la cantidad de volumen que pasa por determinada sección en un tiempo también determinado. O también es la velocidad que lleva un fluido en determinada área, en determinada sección transversal de una sección. Introducimos también el concepto de caudal másico, que no es nada más que la relación entre la masa de un fluido que pasa por una sección en determinado tiempo. Ya no hablamos de volúmenes, sino de la masa del fluido. Entonces, cuando hablamos de masa, caudal másico; cuando hablamos de volumen, caudal volumétrico. Entre este par, el más utilizado es el caudal volumétrico. Bien. Entonces, les decía que íbamos a empezar a ver cada uno de estos axiomas. Y vamos a entrar con conservación de la masa. Y al hablar de la conservación de la masa en hidrodinámica, es imposible no mencionar a la ecuación de continuidad. ¿Qué dice la ecuación de continuidad? La tienen en la diapositiva, ¿no? El caudal que entra en un volumen de control es igual al caudal que sale del mismo. Es decir, por acá, el caudal que ingresa por aquí es igual al caudal que sale por acá. ¿Sí? Entonces, la misma cantidad de volumen o de masa de fluido que entra por aquí es la misma cantidad de masa de volumen que ingresa por acá, desde que la sección se acorte. ¿Sí?
Entonces, por supuesto, lo que cambia es la velocidad. Entonces, si el área es la que disminuye, hace una afectación directa a la velocidad. Vamos a ver. Entonces, importante eso, ¿no? Como bien decían por acá, al haber una afectación directa al área, si la sección transversal cambia y yo tengo que pasar la misma cantidad de volumen, obviamente aquí hay mayor celeridad que la parte izquierda. ¿Y el tiempo también se habrá afectado? No, ¿por qué? Que al reducir el área acá... Pasa la misma cantidad de volumen. Lo que sí cambia es la velocidad. Pero igual el caudal no queda libre. Se ingresan 5 metros cúbicos por segundo en el lado izquierdo, ustedes, ¿bien? Salen 5 metros cúbicos por segundo en el lado derecho. Lo que hay es mayor velocidad. ¿Sí? Acá el caudal seguramente va con una velocidad mucho más baja. Acá al acortar la sección, la velocidad tiene que incrementarse. ¿Ok? Entonces, eso dice el principio de ecuación de la continuidad. Caudal que entra igual a caudal que sale. Entonces, vamos a ver. Hagamos el siguiente ejercicio. Dice, una tubería tiene su primer tramo de 6 pulgadas de diámetro y a una velocidad de 3 metros sobre segundos. El segundo tramo tiene 8 pulgadas de diámetro. Calcular el gasto y la velocidad en el segundo tramo. ¿Ok? Entonces, hablamos de que es una tubería que tiene dos tramos diferentes. Uno de 6 pulgadas y otro de 8. Y que quiere calcular el gasto y la velocidad en el segundo tramo. Vamos a ver, entonces hay un tramo que se ensancha, ¿sí? A 8 pulgadas. Vamos a ponerle por aquí el diámetro. Esta partecita por aquí tiene 6 pulgadas. Esta partecita por acá tiene 8 pulgadas. Bien, entonces, sobre esas tuberías, de acuerdo a lo que me dice, fluye fluido, vale la redundancia, acá, acá. ¿Sí? Entonces quiero encontrar, me pide el gasto y la velocidad en el segundo tramo. Ok, ¿qué es eso de gasto? El gasto es el caudal, así es. Cuando hablamos de gasto, es un sinónimo de caudal, ¿sí? Entonces, si se encuentran esas palabras, simplemente es caudal, ¿ok? Entonces quiero el caudal y la velocidad en el segundo tramo. Bien, entonces, sé que aquí en el primer tramo tengo 6 pulgadas con una velocidad de 3 metros cúbicos, 3 metros sobre segundos. Y en el segundo tramo, la velocidad es desconocida. Entonces, ¿puedo encontrar el caudal en el primer tramo? Sí, ¿verdad? Entonces, yo sé que caudal es igual a velocidad por área. Caudal es igual, ¿cuánto es la velocidad? 3 metros sobre segundos por el área que es pi por el diámetro al cuadrado sobre 4. Es decir, el caudal entonces va a ser igual a 3 metros sobre segundos. Pi, el diámetro es 6 pulgadas, ¿no? Por, de una vez, la transformamos a metros. Un metro tiene 0.0254, perdón. Estamos al revés. Un inch o una pulgada tiene 0.00254.
0,254 metros. O lo mismo, 2,54 centímetros, ¿no? Elevado al cuadrado sobre 4. ¿Cuánto es entonces el caudal? Simplemente transformé, ¿no? 6 pulgadas a metros. Para ello, yo sé que una pulgada tiene 0,0254 metros. Recuerden que si esto está en metros, esto acá también está en metros, ¿no? 0,35 metros cúbicos segundos. Esa es la fórmula del caudal. Poder igual a velocidad por año. Así es. Entonces, si por aquí circula un caudal de 0,35 metros cúbicos sobre segundos, ¿cuál es el caudal que circula acá? De acuerdo al principio de conservación de la masa y a la ley de la continuidad, ¿sí? El mismo. 0,36 porque sale 0,359. 0,36 le sale por allá. Sale 0,359 me dice. Ok, entonces 0,36. ¿Qué cosa? A ver, dale serio. Vamos a ver. 6 por 0,0254 al cuadrado por pi sobre 4 y por 3. 9,12 por 10 a la menos 3. 6 por 0,054. ya vamos a ver. Por pi sobre 4. Sí. 0,054. 7. 55. Bien, entonces esto no está bien. A ver, entonces dio cuánto? 0,055. 55 porque decía el 100. Metros cúbicos sobre segundo, ¿no? Entonces, si por aquí circula el 0,055 metros cúbicos segundos, el lado acá también circula 0,055 metros cúbicos segundos. ¿Ok? Ojo con este pi por diámetro al cuadrado, ¿no? Bien. Entonces, ya sé cuál es el gasto, ahora vamos con la velocidad. La velocidad no está complicada. Yo sé que caudal es igual a velocidad por área, por lo tanto la velocidad va a ser igual a caudal sobre área. Es decir, 0,055 metros cúbicos sobre segundos sobre pi por el diámetro, que en este caso es 8 pulgadas, que de una vez la transformamos a metros, ¿no? El diámetro. El diámetro. Entonces, ¿cuánto es la velocidad? 1,70 metros sobre segundo. El multiplicador de 0,0254 es simplemente para el cambio de pulgadas a metros, ¿no? Ya la conversión creo que estamos. Entonces las respuestas son 0,055 metros cúbicos sobre segundos y la velocidad en el segundo tramo es 1,70 metros sobre segundo.
Muchachos, por favor, ¿alguna pregunta? Estamos como más o menos cuando en la escuela hacían 1 más 1 igual a 2. Así estamos más o menos. A mí me da 1.69. 69.59. Perdón. 1.69. Claro. Para nada. 3.15. Ahí hablamos, bueno, a ver. Sí. Ahora tenemos que hacer una diferencia entre fluidos abiertos y entre fluidos que están cerrados. ¿Sí? Entonces, en fluidos abiertos, en hidráulica de canales. En fluidos cerrados, es hidráulica de conductos cerrados. Entonces, si hay una incidencia ahí, ¿sí? Hay una incidencia ahí. Ya la vamos a ir viendo en las materias correspondientes. En Puerto Viejo me decían alguna pregunta. Chore, perdón. Para tener una pregunta, ¿dónde sale el 0.0254? Es para la conversión de 8 pulgadas a metros. Yo sé que 8 pulgadas por 1 pulgada tiene 0.0254 metros. Entonces, si lo divido 8 para 1, es 8, ¿no? Ya no lo coloco. Vamos con el siguiente ejercicio, por favor. Dice, en la figura se muestra la bifurcación de un conducto circular que tiene los diámetros indicados en la figura. El agua que corre dentro del tubo y sale en C y D. Y la velocidad media en B es de 0.6 metros sobre segundos y la velocidad en C es de 2.7 metros sobre segundos, calcular las velocidades medias en A y D, el gasto total, así como también el gasto en cada rama de la tubería. Entonces tenemos, dice el ejercicio que tenemos, bueno, entra por aquí fluido, dice que es agua parece, ¿no? Y que se bifurca una sección C y una sección D. Me da el diámetro en la sección A, que es igual a 0.15 metros, en la sección B, que es 0.30 metros, y en las bifurcaciones, que es de 0.05 metros y 0.10 metros. Entonces me pide encontrar el caudal total, el caudal en cada uno de los ramales, y adicionalmente la velocidad, tanto en que pasa por A como en C. ¿Sí? La velocidad en C que pide, ¿no? ¿Cuál es velocidad a velocidad media? La velocidad media en B. En A y en D, perdón. La velocidad en D. Entonces, 2.7, ya, perfecto. Entonces, la velocidad en D es la que pide y tengo la velocidad en C que es 2.7 metros sobre segundo. Una vez anotemos acá también. Aquí la velocidad es 2.7 metros sobre segundo. Tengo también la velocidad en B, que es esta sección que se ha coloreado con línea de trazados negros. Es de 0.6 metros sobre segundo. Entonces, quiero encontrar primero el gasto total, me dice, ¿no? El gasto total no está complicado. Aquí en la sección B, yo tengo el diámetro y tengo la velocidad, ¿sí o no? Entonces, ¿puedo encontrar el caudal en B? Sí. Caudal en B va a ser igual a la velocidad en B por el área en B. Caudal en B va a ser igual. ¿Cuánto tengo de la velocidad en B? 0.6 metros sobre segundos por
pi, ¿cuánto es el diámetro ahí? 0.30 elevado al cuadrado sobre 4. Ya no tengo que hacer la transformación de pulgada a metro como el ejercicio anterior. Entonces, ¿cuánto me da el caudal en B? ¿Qué va a sacar? 0,042 metros cúbicos segundos. ¿Sí? Entonces, el caudal en B es 0.042 metros cúbicos sobre segundos. ¿Cuánto será el caudal en A? Lo mismo, ¿verdad? Entonces, el caudal en A, de acuerdo al principio y a la ley de continuidad, es el mismo, por lo tanto, 0.042 metros cúbicos sobre segundos. Perfecto. Entonces, yo ya sé cuánto es el caudal que pasa por B, por A, pero adicionalmente quiero saber el caudal que pasa por C y el caudal también que pasa por D. En C, ¿cuál sería el caudal? ¿Sería el mismo? Sí. No. ¿Por qué? Porque el caudal se divide. ¿Sí? La suma del caudal en D más el caudal en C tiene que dar igual al caudal en B. Entonces, yo sé, por la definición, que el caudal en B se ha repartido tanto en C como en D. Pero de acuerdo al principio de conservación de la masa, ¿sí? La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y la ley de continuidad me dice, caudal que ingresa igual a caudal que sale. Entonces, si ingresaron aquí 0.042 metros cúbicos sobre segundos, por D y por C tienen que salir también 0.042 metros cúbicos sobre segundos. Entonces, ¿puedo encontrar el caudal en C? Sí, como arriba. Como en la parte de arriba. Entonces, caudal en C va a ser igual a velocidad por área, ¿no? Es decir, 2.7 metros sobre segundos que multiplica pi por 0.10 elevado al cuadrado sobre 4. ¿Cuánto da el caudal en C entonces? 0,021. Dame más decimales, por favor. 21,205. Bueno, creo que va a dar casi igual. Ok. Metros cúbicos sobre segundos. Dejamos la fórmula. ¿Qué pasó? Dejamos la fórmula que tenemos para calcular lo que nos hace falta. Porque ya tenemos caudal en D y caudal en C, falta el caudal en D. A ver, tenemos el caudal en B y en C. No te entendí, Daniel, perdón. Lo único que hacemos ahí es pegar la fórmula para calcular el caudal en D. Ya tengo dos datos. Ah, claro. Claro, ya tengo el de B y ya tengo el de C. Entonces simplemente tengo que despejar, ¿no? Caudal en D va a ser igual a B menos C. Entonces, caudal en D va a ser igual a caudal en D menos caudal en... Solo que ahí cambio caudal en B porque, o sea, ¿Cuánto es el caudal en B? cuando hay 0.042. Menos el caudal en C, 0.021205. Por lo tanto, ¿cuánto es el caudal que pasa por D? 0,0 2095 metros cúbicos sobre segundos. Por lo tanto, el caudal que pasa por aquí es 0.02095, ¿no?
Ah, ya. Ok, entonces 795, ¿no? No, es 0.27. Metros cúbicos sobre segundo. 0. Le digo. Ya llegó. 107, 95. Es 0.02079.5. Listo, entonces el caudal que pasa por acá, por D, es 0.02097.5. El caudal que pasa por acá es 0.021205. Entonces, ya tengo datos de cada uno, lo único que me falta es encontrar la velocidad en D. ¿Sí? Que tampoco está complicado, yo sé que la velocidad en D, de acuerdo a la fórmula de velocidad, es igual a caudal sobre área. ¿El caudal en D cuánto es? 0.02097.5 sobre, ¿cuánto es el área? Pi por el diámetro, que es 0.05 elevado al cuadrado sobre 4. Por lo tanto, ¿cuánto es la velocidad en D? Aproximadamente. ¿Qué caudal es ese? Bueno, 3.10. 10.59 metros sobre segundo. Entonces, la velocidad en D es igual a 10,51 metros sobre. Dice que por medio de la corriente de velocidad, alguien no va a afectar nunca la caudal. Sí, o sea, la reducción. Hay afectaciones a la velocidad, pero para el caudal no. Tiene una reducción, el caudal entra porque Tiene unidad 10.68. de repente se divide por varias posiciones. Claro. ¿Por qué simplemente no dividimos ese 0.042 para 2? Porque ahí ya los caudales ya son afectados. Porque posiblemente no va a pasar la misma cantidad de caudal por una sección que es más grande que por otra que es más pequeña. Ahí me da 10.68. Mira que casi han dado igual. De esto a esto, casi han dado iguales, ¿no? Pero igual la afectación no es tanto física, ¿no? No es que porque se dividió ya la dividí en dos puntos. Hay que mirar ahí el tema también de presiones, que es el siguiente tema, ¿no? Por lo tanto, lo que quiero que ustedes vean es el tema de ecuación de continuidad. Caudales, cómo se dividen y que el caudal que ingresa es igual al caudal que sale. Para ustedes, por favor. El novio de área.